detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Ya hemos comentado varias veces que la historia, ese edificio rígido y aparentemente sólido que hemos construido, es en muchos sentidos falso. Fundamentalmente se debe a dos razones. De una parte, nuestro afán de simplificar, de encasillar, de dar nombre y número a las cosas para así poderlas identificar y podernos mover en un terreno aparentemente sólido. De otra parte está nuestra soberbia. Tengan ustedes en cuenta que la historia que manejamos nosotros, la hemos escrito los europeos y hemos pensado, nos han enseñado a pensar que el resto de los pueblos, el resto de las culturas, permanecían poco menos que en una ignorancia total. Los españoles hemos participado de esa idea con bastante cariño, sobre todo en lo que se refiere a nuestro encuentro con América, a la colonización, al descubrimiento y ulterior colonización de aquellos pueblos. Pensamos, así nos lo enseñaron, que cuando llegamos allí, lo que hicimos, aparte de descubrir, fue después iluminar con la luz del conocimiento a aquellos pueblos, a aquellas culturas americanas que estaban en una total oscuridad. Sin embargo, las cosas no fueron ni mucho menos así. De ese encuentro, de ese enfrentamiento con dos culturas, con dos civilizaciones, si hubo alguien que necesitaba de luz en ese momento, en esa circunstancia, fueron los españoles y los europeos que acudieron después, puesto que las culturas americanas precolombinas, desde un punto de vista social y desde un punto de vista técnico, estaban mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas que nosotros. El programa de hoy va a tratar fundamentalmente de esto, de ese encuentro entre dos culturas, entre dos civilizaciones, y sobre todo de un imperio americano que aún hoy está dentro de bastante oscuridad, aún hoy está dentro de los límites de lo misterioso. Me refiero a la cultura, a la civilización, al pueblo de los incas. Los incas habían creado un vasto y desigual imperio, que iba desde las desoladas altiplanicies de los Andes hasta las llanuras costeras. Un imperio en el que se mantenía la unión gracias a una extensa red de carreteras. En nuestro viejo mundo hubo una época en la que era cierta aquel dicho de todos los caminos conducen a Roma. Cuando se creó el Imperio Romano, la cohesión dentro de ese vasto imperio se pudo mantener gracias a una comunicación rápida con el centro neurálgico, con Roma. Ello fue posible gracias a la red de carreteras, esa red de caminos, de calzadas romanas que aún hoy persisten. En el Imperio Inca, en Perú, sucedía exactamente lo mismo. Todos los caminos conducían a Cuzco, a la capital. Los incas habían construido una red de carreteras realmente impresionante. Unas carreteras empedradas, a veces con losas gigantescas, que cubrían vastísimas extensiones. Lo suficiente para permitir que todo ese imperio, muy desigual geográfica y climatológicamente, estuviera en contacto con la capital. Carreteras que a veces aparecían suspendidas casi en el vacío a través de acantilados cuya solución a nivel de carreteras era casi imposible, casi increíble, y en otros casos, cuando las carreteras discurrían por terrenos llanos,
la amplitud de esas carreteras era considerable. En cualquier caso, una empresa que hoy podríamos considerar casi sobrehumana. Carreteras que necesitaban la construcción de diques, la construcción de túneles, una empresa de ingeniería que desbordaría hoy en día la capacidad material y administrativa de una nación como es Perú. Los conquistadores, cuando llegaron a ese imperio, cuando llegaron a América y se enfrentaron con el imperio inca, comprobaron algo que les llenó de sorpresa. Una serie de similitudes, una serie de paralelos con culturas que los españoles conocían bien, con la cultura mediterránea. Una serie de coincidencias que abarcaban muchos conceptos, muchos elementos. Uno de ellos era la música. La música es uno de los elementos culturales más comunes, una de las manifestaciones de la cultura más típicas y más circunscritas a cada región. Cada región crea un folclore y unos instrumentos que le son típicos. Sin embargo, los incas tenían unos instrumentos que los españoles, que los europeos conocían bien, porque estaban difundidos por toda la cuenca mediterránea desde muy antiguo. Los incas construían y utilizaban una flauta que era exactamente igual que la siringa griega, una flauta que era la llamada flauta de pan. Utilizaban tambores, timbales, utilizaban trompetas, utilizaban una serie de elementos folclóricos que para los españoles eran bien conocidos. El problema se podría plantear en cómo esos instrumentos, cómo ese folclore, cómo ese tipo, esa forma de cultura se daba en América de la misma forma, prácticamente idénticamente que en el resto de los pueblos conocidos por los españoles, sobre todo en los pueblos de la cuenca mediterránea. Cuando uno se enfrenta con estos problemas, con estas identidades, surge inmediatamente la cuestión de la Atlántida. Habría que pensar, y de hecho muchos lo piensan, que era necesario que existiera un nexo de unión entre pueblos y culturas tan diferentes como la europea y la americana. Para algunos era imprescindible que existiera una estación intermedia, o bien que hubiera servido de puente para que la cultura mediterránea pasara a América o viceversa, o bien que hubiera sido el punto, el foco de origen de ese folclore, de esas costumbres, y que se extendiera hacia uno y otro lado. En definitiva, la cuestión es la misma. Tendría que haber sido la Atlántida. En el terreno de coincidencias había muchas, en cuanto a lo folclórico, en cuanto a mitos, en cuanto a muchas formas de la religión. Por eso, para los frailes españoles que acompañaban a los conquistadores fue relativamente fácil el colonizar desde el punto de vista espiritual aquellos pueblos, puesto que muchos de esos mitos, llamémoslo así, que perduraban en la Europa religiosa de entonces, eran exactamente iguales en la América precolombina, con muy pocas diferencias. Pero el paralelismo no iba mucho más allá. Desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista social, los incas tenían muchas ventajas respecto a Europa. Lo que más llamó la atención a los europeos que llegaron allí en los primeros momentos es que en el imperio inca no existía la prostitución, no existía la vagancia, no existían los delincuentes. Era una administración tan perfecta que ni siquiera era necesario que existiera la moneda. No había ninguna necesidad de ella y la desconocían por completo. Otro de las cosas, de los elementos culturales que llamaron la atención de los españoles fue uno muy importante para nosotros: la forma de numerar. Las matemáticas, la aritmética, es siempre una culminación de los conocimientos abstractos de un pueblo. Para llegar a su conocimiento, a su manejo, requiere un paso muy paulatino, progresivo, desde una ignorancia total hasta esos conocimientos. Significa un camino lento que incluye un desarrollo espiritual y un desarrollo técnico inevitable. Por eso en esa Europa, en esa España del siglo XV, del siglo XVI, las matemáticas eran elemento común para unos cuantos, pero no para la mayoría. Aquí terminábamos de salir de las matemáticas babilónicas. De hecho, aún no hemos salido.
Seguimos utilizando el sistema sesagesimal, que es un sistema que utilizaban los asirios y que así ha llegado hasta nosotros. Compramos aún los huevos por docenas y nuestros relojes están divididos de acuerdo a este sistema sesagesimal. Un día de 24 horas y ustedes lo pueden comprobar, lo pueden ver ustedes en sus relojes que sin darnos cuenta estamos siguiendo esas pautas que marcaron los asirios hace miles de años. El sistema decimal fue una adquisición mucho más posterior. Se conocía ya en Egipto, se conocía en las culturas cretenses y se difundió por Europa bastante tiempo después y gracias a los árabes. Lo que es seguro es que en el siglo XV el cero, que es un concepto matemático bastante abstracto y que necesita de mucha elaboración intelectual, era conocido relativamente. En el siglo XV se estaba introduciendo el concepto de la nada, el concepto del cero en Europa. Sin embargo, cuando se llegó a América, cuando se enfrentaron con la cultura de los incas, se vio que estos usaban el sistema decimal con mucha más asiduidad, con mucha más dependencia que nosotros. Prácticamente el sistema decimal formaba parte de toda su vida. El ciclo vital de las personas se contaba de 10 en 10. No usaban el sistema sesagesimal, pero usaban el sistema decimal de una forma total, absoluta, e incluso el concepto del cero estaba totalmente difundido entre ellos. En un momento en el que, en pleno siglo XV, en Europa, este concepto apenas había entrado. Ellos, los incas, lo utilizaban, y lo que es importante, lo venían utilizando desde tiempo inmemorial. Qué extraño pueblo fue este. Cuando los conquistadores llegaron, los incas ya estaban en pleno declive. Sin embargo, aún no habían olvidado técnicas que heredaron de los chimus, un pueblo más antiguo que hablaba incluso en sus mitos de un diluvio universal. ¿Quién enseñó, por ejemplo, a los incas la técnica de la cirugía? Nuestra cirugía actual ha avanzado prodigiosamente gracias a las últimas 2 guerras. Hemos iniciado una época en la que los trasplantes son posibles, en la que la neurocirugía comienza a avanzar con pasos firmes. Sin embargo, en el siglo XVI, cuando se empezaron a colonizar aquellas tierras, la cirugía europea era algo muy simple, muy rudimentario, poco menos que servía para componer algunos huesos rotos. Sin embargo, los incas, con esa técnica que heredaron de otra cultura mucho más antigua, de los chimus, de los aymarás, de pueblos cuyo origen desconocemos, los incas eran capaces de realizar con aparente soltura amputaciones, trasplantes de huesos, trepanaciones, empleando un material que hoy en día se ha visto que es perfectamente útil, que permite realizar este tipo de operaciones con relativa facilidad. Las aperturas del cráneo óseo, las trepanaciones en definitiva. Los incas lo heredaron de los chimus de los aymarás, y el origen se pierde. Lo importante sería saber cuál es el foco, cuál es el punto donde toda esa técnica tiene su origen, donde los incas, aprendieron estas técnicas de cirugía y tantas otras, y sobre todo, de quién heredaron esas formas de cultura que se dan y que se daban en aquella época en toda la Europa mediterránea y en el norte de África. Volvemos otra vez y volveremos siempre a un concepto que flota en el aire de muchas personas, también de nosotros, la existencia de la Atlántida. Cada vez parece más necesaria, cada vez parece más imprescindible para justificar estos y otros hechos parecidos, porque al igual que en el África del Norte, al igual que en Egipto, los incas y aquellos pueblos en los que los incas tuvieron su origen, momificaban también a los cadáveres. Cierto es que en algunos sitios, en algunas regiones de Perú, la momificación era fácil, puesto que la sequedad del ambiente y el alto contenido en sal del terreno facilitaba la momificación espontánea de los cadáveres. Pero ellos lo hacían intencionadamente, puesto que las momias que se han encontrado
habían sido sometidas a un proceso de momificación más o menos rudimentario. Se les había hecho una ablación de las vísceras. Seguían ritos, costumbres muy similares a las de Europa y a las del norte de África, porque los incas, aquellos pueblos, también construían pirámides, también como los egipcios construían inmensos cúmulos de tierra y piedras para albergar en ellos los cadáveres de sus personajes ilustres. Los incas y sus precursores, al igual que tantos otros pueblos americanos precolombinos, construían pirámides. Pirámides escalonadas, exactamente igual que lo hacían en Egipto. Pirámides que en unas ocasiones eran de ladrillos y en otras de piedra. ¿Por qué los incas, los chimus, los mochicas, por qué construían edificios delirantes, increíbles, imposibles en piedra? Alguien enseñó a estos hombres, a este pueblo, igual que hizo en Egipto, una técnica prodigiosa por la que podía labrarse la piedra de una forma tan meticulosa, tan perfecta, con unas facetas, con unos ángulos tan exactamente ajustados que apenas una cuchilla de afitar puede introducirse en las junturas, que esos edificios, que esas piedras han podido soportar lo que no soportan los edificios recientes, los terremotos y todas las convulsiones que pueda ofrecer aquella región, de por sí muy dada a los movimientos de tipo sísmico. Pero tal vez lo más asombroso, aparte del manejo, del increíble dominio de la piedra del que estos pueblos, al igual que Egipto, hacen gala, tal vez lo más impresionante, lo más llamativo, sea la urbanización. Esta cultura, este imperio, esta técnica era capaz de planificar unas ciudades completamente antes de que se pusiera la primera piedra. Ciudades que tenían muchos kilómetros cuadrados de extensión eran planificadas cuidadosamente antes de que se comenzase a construirlas. Por ejemplo, como se hizo en Machu Picchu, en el valle del Urubamba, en una región inaccesible, en una región en la que hoy sería muy difícil levantar una simple casa, fue construida una ciudad de piedra, con un cálculo, con un dominio de la técnica que aún hoy nos asombra. Una ciudad en la que, según la tradición, según las leyendas, tuvo su origen el imperio inca. Un imperio que es reciente, que tiene relativamente pocos siglos de antigüedad. Un imperio que está basado en conocimientos anteriores, en la experiencia de pueblos mucho más antiguos, en la experiencia de los chimus, en la experiencia de los mochicas y en la experiencia de otros pueblos aún más remotos, casi en la sombra inaccesible de un pasado al que apenas podemos llegar. Unos pueblos y unas culturas que dieron como origen la cultura incaica que los españoles conocieron cuando ya estaba en declive. Una cultura que no conocía la rueda, pero que sin embargo construía carreteras perfectas. No conocía la rueda y sin embargo, por consiguiente no conocía el torno y sin embargo fueron capaces de crear una de las cerámicas más bellas del mundo. Una técnica, una cultura que tenía muchas cosas en común con la nuestra, con la europea de entonces.
Sin embargo, ofrecía elementos totalmente distintos, totalmente originales, como los quipos. Los incas no conocían, según parece, la escritura. Sin embargo, con sus cuerdas anudadas, con sus quipos, eran capaces de llevar exactamente todo tipo de contabilidad, saber en cada momento cuál era el censo de la población, cuál era la cantidad y calidad de sus artículos almacenados, y mediante esas cuerdas anudadas podían planificar sin peligro de riesgo toda la urbanización de una futura ciudad. Muchos enigmas para un solo pueblo, para una sola cultura. Enigmas a veces tan sorprendentes como el de su algodón. El algodón indio, el algodón que descubrieron los colonizadores cuando llegaron allí, es un algodón que plantea muchos problemas. El algodón indio es diploide. Sus células tienen 26 cromosomas. De estos, 13 son cromosomas grandes y 13 son cromosomas muy pequeños. Es diploide, es decir, está formado por la unión, por la conjunción de dos tipos de algodones distintos. Un algodón de cromosomas grandes y otro de cromosomas muy pequeños. El algodón de cromosomas grandes se da en Europa y el algodón de cromosomas pequeños, minúsculos, es el algodón silvestre americano. Es decir, en algún momento determinado de la historia de América se produjo una unión entre el algodón europeo y el algodón silvestre americano, necesaria para que ese algodón indio, ese algodón que manejaban los incas con una tremenda soltura en sus tejidos, fuese conocido. Sin embargo, esa unión de esos dos tipos de algodones, el europeo y el americano antiguo, no fue teóricamente posible. Por mar no, puesto que las semillas, en contacto con el agua salada, pierden su capacidad para germinar. Los pájaros, en el supuesto de que hubiera pájaros capaces de atravesar esa gran distancia, esa gran barrera que supone el océano Atlántico, los pájaros tampoco, puesto que no se alimentan de semillas de algodón. Alguien, en algún momento de la historia de América, llevó el algodón que se cultiva en Europa a América. ¿Pero cuándo? Los indios dan la solución a ese problema. Los incas dicen que hace mucho tiempo, tal vez en el origen del mundo, un hombre blanco barbudo llevó su cultura, sus conocimientos, entre ellos el del algodón, desde el mar o desde el aire, procediendo del este. No podía ser de Europa, puesto que Europa carecía de los conocimientos técnicos que ese hombre blanco, Viracocha, enseñó a los indios. Viracocha para los incas, Quetzalcóatl para los aztecas, Kukulcán para los mayas, siempre en el fondo ese hombre barbudo que procedía de algún sitio del océano Atlántico. Probablemente, posiblemente, y hay que volver otra vez a ese nombre, posiblemente de la Atlántida. Alguien llevó el testimonio de una cultura muy desarrollada, tremendamente desarrollada, mucho más que la cultura europea o africana de entonces. Alguien llevó a América una serie de conocimientos suficientes para que se desarrollaran culturas tan sorprendentes como la de Ica, como la de Nazca o como la del Candelabro de los Andes en Paracas.
enigmas y más enigmas. No ya por resolver, sino incluso por estudiar. Los incas y sus orígenes plantean incógnitas que aún no estamos en condiciones ni siquiera de plantearnos, como esa inmensa y misteriosa muralla de los Andes, una muralla de kilómetros y kilómetros de longitud que se construyó a alturas inaccesibles. Nadie sabe cuándo y mucho menos para qué. Enigmas que tal vez algún día tengan solución, pero que por los escasos conocimientos que poseemos de los incas y de los pueblos que fueron su origen aún han de esperar largo tiempo. Para buscar esa solución habría que remontarse a culturas más antiguas, al auténtico techo del mundo, al sitio donde, según los incas, tuvo origen el indio y tal vez el hombre mismo, a Tiahuanaco. Pero esa ya es otra historia.